Buenos días. Buenos días, profe. Sí, Buenos muchas días. gracias. Buenos días. Em, ok, nada más recordarles que, bueno, pues mañana está el examen corto. Técnicamente sirve como preámbulo o como práctica para lo que sería el examen del sábado. Que el sábado, bueno, está pactado ahí para hacer de 1 a 4 técnicamente el examen parcial. Entonces, bueno, pues como les había ya indicado el lunes, recordar ahí lo del control del tiempo, sí, que no se les vaya ahí, que si hay algún tipo de problema tecnológico, recuerden que técnicamente tienen 45 minutos como para resolverlo o, bueno, pues comunicarse con los profesores en el instante en el que tengan ese problema, ¿verdad? O sea, o sea, no es como que nos vamos a enojar si ustedes llegan y nos avisan con tiempo, pero estoy teniendo problemas de internet, estoy teniendo problemas para subir el archivo, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos nosotros ya estamos enterados, aunque después usted pueda resolver por su parte, o etcétera, pero pues por lo menos avisó. El problema está cuando los estudiantes a veces llegan y le dicen a uno que tuvieron problemas, pero se lo dicen después de que terminó el examen. Entonces el profe es que no puede ser el chip, pero y, pues, lo avisa después. Entonces obviamente eso ya no, usted ya cuesta un poco, ¿verdad? Lo que sería la parte de intentar ayudarles. Entonces, pues sí, siempre este, tengan eso eh, presente. O sea, hablen apenas tienen el problemilla, ¿verdad? Aunque pues, qué sé yo, prontamente lo pueda resolver, pues por lo menos avisaron y no quedó ahí, ¿verdad? Como, qué sé yo, ¿verdad? Em, sí, que se puede saber, ¿verdad? Que realmente tuvieron ahí el problema. Pero bueno, entonces con respecto a eso, luego recordar que se tiene que subir cada archivo por aparte, o sea, tienen que hacer un documento por problema y ese documento entonces suben el problema indicado. Si tuvieran algún problema de que enredan archivos qué sé yo, una pregunta y otra, no hay problema mientras los dos archivos todavía estén en el entorno, o sea, se hayan subido, ahí nosotros podemos acomodar, pero no intenten que no suceda, ¿verdad? Porque si no, entonces es mucho más tedioso y mucho más, qué sé yo, que pues hay que hacer muchísimos más pasos. Entonces, pues a lo medida de lo posible, entregan en, en cada uno en el documento, o perdón, en la pregunta correspondiente. Y bueno, como siempre, ¿verdad? Letra legible, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hacer todo el procedimiento, que no se les vaya ningún paso. Recuerden que si solo dan la respuesta, algo por el estilo, y obviamente pues no se les pueden dar puntos porque se necesita el procedimiento. Entonces, que el procedimiento sea lo más claro posible. Y ahí pues seguir las indicaciones. Ok, entonces, sí, creo que eso sería. Uy, ahora que lo recuerdo, no sé si ya está habilitado, déjenme revisar si está habilitado lo que era el formulario, que es el formulario que ustedes van a tener ahí en todos los... sí, sí, está habilitado desde siempre, sí. En la parte de documentos importantes, ahí está el formulario del primer parcial y ahí ustedes saben que va a estar habilitado, técnicamente va a haber un hipervínculo, ¿verdad? En cada uno de los problemas va a haber un hipervínculo ahí que los lleva al formulario. Entonces, bueno, pues eso les permite ahí, eh, eh, ¿cómo es esto? Bueno, pues revisar justamente las fórmulas, ¿verdad? Entonces, es idéntico a ese, ¿verdad? Va a ser exactamente el mismo documento, entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Y creo que sí, eso sería básicamente lo que tengo que mencionar ahí sobre el examen, ¿sí? Entonces ahí nada más para que recuerden esa parte de. Ok, Profe, sí, una pregunta. En dado caso de que no me diera tiempo de pasarlo al lapicero, ¿se puede subir en lápiz? Es que yo primero hago las cosas en lápiz y luego las paso al lapicero, pero mientras se vea legible, sí, digamos, en tiempo. exactamente eso es lo que le iba a decir. O sea, mientras sea legible, no hay problema que lo hagan en lápiz. De hecho, no hay ninguna razón por la que se tenga que hacer, ¿verdad? Como
lapicero negro o azul, pues técnicamente es un archivo virtual, y ustedes no pueden llegar y cambiarlo si ya lo entregaron, ¿verdad? Y si ustedes llegan y yo se los devuelvo, ¿verdad? Me dicen, profe, es que hay algo aquí y yo tengo el archivo que ustedes entregaron, ¿verdad? Entonces no hay forma de cambiarlo. La parte del lápiz, todo eso es porque la gente podría borrarlo, pero en caso de un archivo virtual no se puede hacer. Entonces, mientras sea legible, o sea, mientras no haga, qué sé yo, un brillo raro que haga que se vea, o que no se vea más bien, que eso pasa generalmente cuando le ponen flash al teléfono y le toman foto, mientras sea legible, no hay ningún problema, Listo, profe, muchas gracias. con gusto. Ok, entonces, no sé si hay otra duda que tengan por ahí con respecto a eso, y si no, de un solo pasamos a la materia que tenemos para hoy. Todo bien, ok. Entonces, sí, como les indicaba, pues lo que haríamos es comenzar con lo que sería la materia, la presentación, ¿cuál sería esta ya? A ver, conservación, la 8, la que dice ahí la presentación 8. Sí, ¿verdad? Y ahí está habilitada, sí, ajá, todo. Está habilitada esa y está habilitada la de cantidad. Ya tengo que ir habilitando las otras, pero tengo que hacerles unos cambiecillos ahí a unas. Pero bueno, entonces sí, la presentación dice ahí la 8. Este, ok, entonces nosotros en la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre todo lo que era trabajo, que era cómo podemos relacionar una fuerza con un trabajo aplicado, que había algunas fuerzas que no generan trabajo aplicado. Y de hecho, bueno, todavía no nos hemos topado y hoy cuando veamos este tema lo vamos a ver en algunos ejercicios, algunas fuerzas que aunque haya un cierto movimiento nos damos cuenta de que no generan trabajo. Por ejemplo, en lo que es movimiento circular, cualquier fuerza que es radial hace aceleración radial y la aceleración radial solo cambia la dirección de la velocidad. Como no cambia la rapidez de la velocidad, entonces una fuerza radial no puede generar trabajo, porque recuerden que por el teorema trabajo-energía cinética, nosotros decimos que lo que genere trabajo, ¿verdad? Debería cambiar lo que es la rapidez. Bueno, pues ahí nos damos cuenta de que ninguna fuerza que sea radial en un movimiento circular, las fuerzas radiales no generan trabajo, solo lo harían las fuerzas tangenciales, las que sí están relacionadas a una aceleración tangencial que cambia la rapidez. Entonces eso va a ser ahí interesante. Pero bueno, entonces estuvimos viendo cosas de trabajo y estuvimos viendo algunas cosas que tenían que ver con la energía, tanto energía cinética, como mencioné ahora en el teorema, como energías potenciales. ¿Okay? Entonces teníamos estas energías, ¿verdad? Que nosotros podemos relacionar con fuerzas conservativas, que fue básicamente el puro final ahí del tema, que lo que mencionaba era eso de que existen las fuerzas conservativas que están relacionadas entonces con las energías potenciales y que en las fuerzas conservativas lo que tenemos es que el trabajo no depende de la trayectoria. No va a depender de la trayectoria y sería cero si es un circuito, una trayectoria cerrada, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ahora lo que vamos a ver hoy es la parte de conservación de lo que nosotros conocemos como la energía. Entonces, bueno, ya vimos que podemos tener energías cinéticas, energías potenciales, vamos a ver otras más. De hecho, estuvimos viendo una en específico cuando estábamos hablando el lunes. Vimos lo que era la suma de las energías cinéticas y las potenciales, que era lo que nosotros llamamos la energía mecánica. Bueno, pues realmente hay distintas formas en las que podemos tener energías y además de eso también podemos tener distintas formas en las que se transfiere energía. ¿Ok? Entonces, este capítulo inicia con eso, enseñando lo que serían formas en las que se puede transferir energía. Y bueno, técnicamente nosotros aquí en este curso no vamos a ver todas, de hecho solo vamos a ver una, curiosamente, pero a través de su paso por los distintos cursos de física, porque ustedes saben que son tres, la tortura no termina aquí, ustedes van a ir viendo las otras transferencias. Entonces, bueno, si se van ahí a la diapositiva 3 de la presentación, pueden ver lo que serían 6 distintos tipos de transferencia, que son básicamente los que se trabajan en la parte más clásica, ¿verdad? Lo que sería
de lo que sería física. Entonces, la primera que está por ahí es la que nosotros estamos viendo, que es simplemente, qué sé yo, cuando se está hablando de la mecánica más sencilla, por ejemplo, esa persona está empujando un bloque, entonces esa energía se está transfiriendo mediante trabajo, que sería justamente lo que estuvimos viendo la clase pasada. Luego, en la siguiente figura, lo que se tiene es la transferencia por medio de ondas mecánicas. Eso que está por ahí es un radio. Entonces, básicamente, lo que está haciendo ahí es generar sonido. Bueno, ese sonido se puede ver como una perturbación del aire, de la materia, y esa perturbación, entonces, básicamente la vemos como una transferencia de energía, porque la perturbación se da, digamos, viajando de un punto hacia otro. Entonces, esa se llama onda mecánica, donde perturbamos la materia, en ese caso un gas, ¿verdad?, del aire, y entonces generamos sonido. ¿Okay? La tercera, la que está ahí en la esquina de la derecha por arriba, es una transferencia por medio de calor. Entonces, esa tiene que ver más con lo que es la temperatura y cómo los objetos intentan tener la misma temperatura uno a la par del otro. Entonces, o si están en contacto, entonces es una transferencia de energía por calor. Entonces, al final, la temperatura es algo que tiene que ver con energía, porque el calor significa que pues, las cosas van cambiando de temperatura por estar en contacto con otras más calientes. Pero bueno, eso lo harán en física 2. Después, la cuarta es bastante sencilla, esa es bastante intuitiva, de hecho no es como que se analice demasiado. Es la transferencia de materia al sistema, entonces eso significa que literalmente estamos agarrando un pedazo de lo que sería el entorno, recuerden lo que hemos hablado de sistema-entorno, o sea, lo que está dentro y está afuera, agarro un poco de lo que está afuera y lo meto, ¿verdad?, en lo que sería mi sistema. En ese caso, bueno, pues notarán ahí que lo que están hablando como energía es gasolina. Entonces están ahí con una foto mostrando cómo se llena el tanque de un carro. Entonces, básicamente es porque la materia como si puede generar o se puede convertir en energía de distintas formas, ya sea a un nivel de combustión, ¿verdad? Como hace el combustible, pues ya de una forma mucho más, ¿cómo decirlo? Atómica, ¿verdad? Molecular, como nosotros, por ejemplo, cuando quemamos, qué sé yo, los nutrientes, ¿verdad? Que nosotros recibimos, hacemos ahí unos cambios moleculares, entonces generamos más energía, o ya nos podemos ir al nivel atómico, que bueno, ya estamos hablando de fisión y fusión, que eso evidentemente pues ya es otra cosa, pero igual es una transferencia o una conversión, ¿verdad?, de materia en energía. Pero bueno, entonces, la que está ahí, la quinta, sería lo de transmisión eléctrica, que eso es básicamente, pues cuando ustedes conectan algo, ¿verdad?, a la red eléctrica, bueno, pues hay una forma en la que el sistema puede llegar y convertir ¿cómo es esto? De electricidad a lo que sería ya básicamente energía. Y después la última es la radiación electromagnética, que es que todo objeto, por la vibración de sus electrones, o bueno, por el movimiento de sus electrones, radia, ¿verdad?, energía, mediante la luz. Entonces eso es radiación electromagnética, lo verán ahí en física 3. Entonces esos serían ahí como las 6 formas en las que se puede transferir energía. No es técnicamente, digamos, ahí no es que se esté hablando de energía, sino la transferencia de energía, ¿sí? Si lo notan ahí, en ninguna de ellas estamos hablando de energía cinética o energía potencial. No, eso es transferencia. ¿Cómo es que yo puedo llegar y transferir? ¿Cómo puedo yo hacer mover la energía de un punto a otro en lo que sería mi sistema? Entonces, eso es bastante importante siempre recordarlo, ¿ok? Estas son las transferencias y de hecho ahora vamos a ver una ecuación que lo que hace es separar, ¿verdad?, entre transferencias y los cambios de energía, ¿ok? Entonces, bueno, justamente la que está en la diapositiva hay 4, que sería esa que dice, o sea, en el caso más general, ¿verdad? O en el caso más reducido, por decirlo así, es la primera ecuación que aparece ahí, que es que el cambio de la energía en un sistema, dentro de un sistema, tiene que darse o es igual a la sumatoria de todas las transferencias de energía que puedan haber en el proceso. ¿Okay? Entonces vean que la T viene de transferencia en ese caso. Muy bien, entonces ya si nosotros empezamos a desarrollar lo que sería esa ecuación, al lado izquierdo lo que vamos a tener son las distintas energías. Entonces vamos a tener el cambio en la energía cinética, por ejemplo, o el cambio o los cambios en la energía potencial,
o también los cambios en la energía interna del sistema, donde la energía interna del sistema se va a entender como técnicamente cómo se comporta, ¿verdad? Lo que sería la configuración de ese sistema, por ejemplo, qué sé yo, cómo se mueven sus moléculas, etcétera, etcétera. Entonces, no va a ser algo que nosotros vamos a meter mucho ahí, porque obviamente nosotros estamos intentando simplificar. Lo único que vamos a relacionarlo es nada más con si el objeto está, o el cambio de la energía interna, nosotros lo vamos a ver si se está calentando debido a alguna de las fuerzas que nosotros, o bueno, las transferencias que realizamos. Entonces, eso es con lo que nosotros nos vamos a quedar y vamos a ver que explícitamente en este curso lo vamos a relacionar con la fricción cinética. Entonces, si hay fricción cinética, significa que tuvo que haber algún tipo de cambio o aumento en lo que es la energía interna de mi sistema. Así es como lo vamos a estar trabajando, ¿ok? Y bueno, entonces ahí lo que queda a la derecha serían todas las ecuaciones, ecuaciones no, las cantidades que vimos en la diapositiva arriba. Vean que es el trabajo, el calor, la transferencia por ondas mecánicas, la de materia, la transmisión eléctrica y la de radiación electromagnética. Vean que ahí están las 6, que se relaciona cada uno con los cuadros que están arriba. Tal vez no están en el mismo orden, pero sí están ahí las 6. Ok, entonces eso sería ahí. Técnicamente, esa de ahí es la ecuación de conservación de la energía que siempre se debería aplicar, ¿ok? O sea, esa es la general. ¿Qué pasa? Bueno, en algunos casos yo puedo llegar y decir que, por ejemplo, en algunos de mis ejercicios yo desprecio lo que es el sonido, entonces no hay transferencia por ondas mecánicas. Yo sé que mi objeto se mantiene con la misma materia que antes, entonces no hay transferencia por transmisión, perdón, no hay transferencia de materia, no tiene nada que ver eléctrico, que si yo soy un bloque de madera, no tiene nada eléctrico, entonces se cancela también la parte de transmisión eléctrica. Y bueno, pues también despreciamos en lo que serían objetos opacos todo lo que sería cualquier tipo de radiación electromagnética que pueda emitir. La consideramos despreciable y entonces lo tiramos eso a cero. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, pues tenemos un sistema, ¿verdad? Donde está en ambiente, entonces esperamos que no haya ningún tipo de cambio por calor. Entonces podemos llegar a decir, ok, solo quedan los trabajos. Y entonces básicamente lo que nosotros matemáticamente vamos a estar trabajando en el curso. Ojo, eso no significa que conceptualmente, y pues lo estamos viendo en estos momentos, conceptualmente se puede hacer alguna pregunta donde se refiere un poco, ¿verdad?, lo que serían estas transferencias. Entonces tengan ahí cuidado, ¿verdad? Y pues lean con calma lo que sería esa parte del libro, porque pues como les digo, conceptualmente podríamos analizar cualquiera, porque vean que lo hice, ¿verdad? De hecho, di ejemplos y todo, y bueno, las figuras también las dan. Pero ya lo que es en la parte matemática, o sea, ya para resolver un ejercicio numéricamente, ¿verdad? O algebraicamente, vamos a estar trabajando, bueno, vamos a estar utilizando mejor, para no caer en la redundancia, vamos a estar utilizando solo el trabajo, ¿ok? El trabajo. Del lado izquierdo de la ecuación, eso sí vamos a estar viendo los tres. Como ya dije, el cambio en la energía cinética ya lo vimos. Ya vimos cómo se define la energía cinética. Entonces, básicamente, solo saber si la masa y la rapidez del sistema cambian en algún momento. La masa, por lo general, no cambia, ¿verdad? Sería un ejercicio bastante particular si hubiera algún cambio de masa. Después las energías potenciales, ya vemos la gravitacional y la elástica, ¿verdad? O la de resorte, esas son las dos que vamos a estar analizando básicamente en este curso. Y nos faltaría ver la parte de energía interna, pero eso, bueno, pues lo vamos a ver justamente hoy. ¿Ok? Entonces, bueno, sabiendo que está esa ecuación ahí, que va a ser técnicamente la general, y esto es básicamente lo que ustedes siempre van a usar cuando estamos hablando de la parte ahí de análisis por energías, esa ecuación que está en la diapositiva 4. Vamos a ver ya casos específicos. Entonces, por ejemplo, está el modelo de análisis, que es el sistema aislado, que sería ese que es el delta K más delta U igual a 0, que está en la diapositiva 5. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Bueno, pues técnicamente estoy diciendo que como el sistema está aislado, no puede haber ningún tipo de transferencia de energía. Entonces, no puede haber nada al lado derecho de la ecuación. Vean que no hay absolutamente nada, se vuelve un cero. Y además de eso, estoy diciendo que en este sistema aislado no hay cambios en la energía interna por cualquier cosa. Eso es lo que estoy intentando, pues, o lo que se está diciendo por ahí. Lo cual me extraña, porque técnicamente sí podría haber, de hecho, pero bueno.
Entonces, no sé si será algún tipo de error en el libro, porque sí recuerdo que esa ecuación la saqué de ahí. Porque justamente abajo vea que se dice, ¿verdad? Si no hay fuerzas no conservativas, o sea, si solo hay fuerzas conservativas, vean que es una doble negación, ¿verdad? Si no hay fuerzas no conservativas. Entonces yo lo que puedo saber es que mis fuerzas se van a relacionar a energías potenciales y yo puedo escribir todo como energías potenciales, ¿verdad? Entonces puedo escribir tanto energía cinética como energía potencial, como está en la ecuación de arriba, y entonces significa que debería mantenerse o debería ser constante la energía mecánica del sistema. O sea, dicho de otra forma, el cambio en la energía mecánica, que es lo que está ahí en la ecuación, tiene que ser igual a cero. No hay cambios en la energía mecánica, se tiene que mantener constante. O sea, energía mecánica inicial es igual a final. Puede haber algún tipo de, ¿cómo decirlo?, transformación de energía desde cinética a potencial o de potencial a cinética, ¿ok? Pero siempre tiene que compensarse, siempre tiene que equilibrarse, porque la energía mecánica, que es la suma de las dos, tiene que quedar exactamente igual, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y tal vez, bueno, pues no lo dije porque pensé que era muy obvio, pero ahora que lo pienso, sería bueno dejarlo bien explícito. En esa ecuación 5 arriba, lo que dice delta K más delta U es igual a cero, eso no significa que delta K sea cero y delta U sea cero, ¿verdad? No, eso significa que entre los dos hay una compensación, un equilibrio para que siempre dé igual a cero. O sea, si uno es positivo, el otro es negativo. ¿Ok? Pueden haber casos, incluso, bueno, no voy a negarlo, en los que sí puede que los dos sean cero, pero recuerden que el delta U se compone de varias otras deltas, ¿verdad? Puede ser delta U gravitacional más delta U elástico o de resorte, delta US. Entonces significa que puede que se compensen esos dos, ¿lo ven? Entonces puede haber ahí algún tipo de cosas más adentro en lo que sería la ecuación. Entonces, sí, sí, para que se tenga cuidado. O sea, no significa S igual a cero ahí, no significa que todo lo del otro lado tenga que ser cero cada una de las expresiones. Puede que haya distintas combinaciones y claramente dependerán del ejercicio. De hecho, bueno, pues, en la figura que está ahí a la izquierda de esa diapositiva 5 se puede ver un ejemplo. Vean que dice que el libro al inicio está a una cierta altura, que es esa Y inicial más arriba, ¿ok? Y dice que está en reposo. Entonces, luego se libera, o sea, algo está sosteniéndolo, luego se libera. Entonces, cuando se deja caer, el libro lo que va a hacer es bajar, entonces al ir bajando, va a reducir lo que sería su energía potencial gravitacional, o sea, va a tener un cambio negativo porque está reduciéndola, pero entonces eso se compensa con un cambio positivo en lo que sería la energía cinética, porque mientras el objeto vaya cayendo, entonces va a ir adquiriendo velocidad. Entonces va a ganar velocidad, entonces gana energía cinética, entonces hay un aumento en la energía cinética. Entonces, si hay una reducción en lo que es la energía potencial, hubo entonces de un aumento en la energía cinética. ¿Ok? Y bueno, si hubiera el caso, o si existiera el caso en que hay fuerzas no conservativas, entonces decimos que podemos presentar esto, si sigue siendo, ¿verdad?, un sistema aislado en sana teoría, deberíamos poder llegar y decir que es simplemente un cambio en la energía del sistema, ya no en la cambio en energía mecánica, sino cambio en la energía del sistema. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Bueno, pues si nosotros llegamos y consideramos este sistema, no hay nada externo, entonces no deberían haber agentes externos, no puede haber trabajo entonces. Los únicos cambios tienen que ser dentro o internos al sistema. Y si dentro del sistema tenemos algún tipo de cambio, deberíamos poder darlo como el cambio en la energía interna del sistema. Y por eso es que dice ahí que la energía del sistema es la que se vuelve cero. Recuerden que la energía del sistema era lo que acabamos de expresar en la diapositiva 4, que decimos que son las tres energías, ¿verdad? Cinética, potencial e interno, ¿ok? Esas tres. Entonces, si no hay un cambio, si hay fuerzas no conservativas, pero aún así el sistema está aislado, entonces debería haber un cambio ahí entre las tres, ya sería entre las tres, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos por ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿O vamos bien? Todo bien. Entonces, notarán, bueno, y creo que es la primera vez que lo hago en el curso, ¿verdad? Que en la diapositiva 6 lo que está es un ejemplo.
Un ejemplo de esta parte. Pero bueno, eso es porque el ejemplo es bastante útil. De hecho, siempre me ha gustado porque sí, pues tiene esa figura que sale en la diapositiva 7. Pero bueno, no están los dos en la misma diapositiva porque la figura sí es muy grande. Entonces, bueno, pues el ejemplo lo que les dice es, el mecanismo de lanzamiento de un rifle de juguete consiste en un resorte que suelta el gatillo. Entonces, el resorte se comprime a una posición Y sub A, que empieza en A, y el gatillo es disparado. Luego dice que el proyectil de masa M se eleva a una posición Y sub C, o sea, hasta el punto C, el punto más alto en la figura, ahorita lo van a ver, sobre la posición en la que deja el resorte, indicada en la figura, como en la posición Y sub B igual a 0. O sea, el punto B es lo que vamos a llamar 0 y ahí justamente es donde está el equilibrio o el punto de equilibrio, debería decir, del resorte. Entonces dice después, considere el disparo del rifle para el que la masa es de 35 gramos, Y sub A es menos 0.120 y Y sub C es 20 metros. Ok, bueno, Y sub A es menos 0.120 metros. No sé por qué no pusieron ahí los metros. Supongo que porque los pusieron ahí con el C, pero bueno, pues, está en metros, cualquier cosa. Entonces, desprecie toda la fuerza resistiva, así que determine la constante elástica. Es el primer paso que se tiene que hacer ahí según ese ejemplo. Como les digo, bueno, pues técnicamente eso lo maneja el libro, esto es un ejemplo, entonces es uno de los resueltos, pero yo lo que me va a quedar es que, bueno, dando ese ejemplo, es que se muestra lo que sería la figura que está ahí en la diapositiva 7. Entonces, bueno, pues al puro inicio, al puro inicio, ¿verdad? Nótese que el sistema en teoría no tendría ningún tipo de energía, ¿ok? Esa que está ahí, digamos, la gráfica que está más arriba, esa no se está representando en ninguna de las dos figuras que están a la izquierda, todavía ahí en la diapositiva 7. Ese sería básicamente teniendo el caso, ¿verdad? Donde yo llegué y nada más coloqué la bala, coloqué esa balilla por ahí, en el punto de equilibrio del resorte, o sea, todavía no he comprimido el resorte. Y como estoy tomando ese como mi punto cero, entonces tampoco habría energía potencial gravitacional. Entonces vean que no hay ni gravitacional, no hay elástica, no hay cinética porque la bolita está quieta, y lo ven, no hay ningún tipo de energía. Okay, en ese caso. Ojo, obviamente estamos despreciando, o perdón, no estamos considerando, más bien debería decir, es lo que sería la energía interna, porque sabemos que tiene una cierta temperatura este objeto y toda la cosa, pero eso no lo estamos viendo aquí. Nada más nos estamos concentrando en que serían las energías que nosotros conocemos, que sería la cinética, potencial gravitacional, potencial elástica, y junto con ellas entonces lo que llama ahí el sistema, la energía total. Entonces vean que después de eso ya vamos a una segunda gráfica que ya es la que se representa con la figura que está más a la izquierda, que sería el caso donde nosotros comprimimos el resorte. Entonces empezamos a comprimir el resorte y al comprimirlo, recuerden que eso entonces hace que adquiera una energía potencial elástica, ¿ok? O energía potencial del resorte. Entonces ahí al estar comprimido, entonces ahora hay una energía potencial resorte. Y además de eso, bueno, pues la bolita baja un poco, entonces si lo notan ahí en la gráfica, vean que la energía potencial gravitacional tiende a ir hacia abajo pensando en lo poquito que bajó, ¿ok? Entonces baja un poco, se reduce, ¿ok? Queda en términos negativos, por decirlo así. Y ahora sí, entonces, la energía total de mi sistema sería la suma de esas dos. Entonces vean que ahí se está dando como un valor de un 100% en la energía total. Nada más se menciona ahí como que si ese fuera la energía total de todo mi sistema. Después, en la siguiente, lo que tendríamos es, o el valor que se estaría dando es el de justamente la figura B, pero donde está la bolita en el punto B, porque vean que en ese caso lo que va a pasar es, primero, toda la energía potencial elástica ya se perdió porque el resorte vuelve a estar en el equilibrio, ¿verdad? Cuando está en el punto B. Luego, la energía potencial gravitacional también es cero porque la bolita está justamente en la altura cero. ¿Okay? Y entonces, toda la energía que tenía mi sistema en energía potencial se convierte para ese punto en energía cinética. Y entonces vean que la energía cinética básicamente es la que está ahí al máximo. La energía total de mi sistema no pudo haber cambiado porque lo único que hice fue disparar el gatillo. Yo no tuve interacción real con el objeto. Vean que para la primera parte, o sea, de pasar de la gráfica más arriba, la que está completamente vacía, a la segunda, algo tuvo que haber movido lo que sería el objeto, ¿verdad? Algo tuvo que haber presionado lo que era la bolita y el resorte. ¿Okay? Entonces ahí hubo alguien, algún agente externo que le metió energía al sistema.
pero después de eso ya el sistema actúa por completo solo. Entonces yo nada más activo el gatillo para soltar, ¿verdad? Porque, o sea, para que el resorte haga lo que tiene que hacer un resorte, y entonces ahí cambia, ¿verdad? De energías potenciales a la energía cinética. Y vean que después en la parte más, o perdón, en la última gráfica, lo que tendríamos es cuando ya la bolita está en el punto C, que cuando está en el punto C sería técnicamente la altura máxima de esa bolita. Entonces, si es la altura máxima de la bolita, es el instante en caída libre, lo que conocemos como caída libre, es el instante donde se mantiene instantáneamente suspendido en el punto más alto. ¿Okay? Con una rapidez igual a cero o una velocidad igual a cero. ¿Okay? Ustedes saben que en un instante después ya va a empezar a caer, pero justamente en ese momento, pues está en el punto más alto y está momentáneamente quieto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso en las gráficas de energías? Bueno, que la energía cinética va a tener que ser cero porque está quieta, pero eso significa que tuvo que haberse convertido en algo esa energía. Bueno, en ese caso se convirtió completamente en energía potencial gravitacional por el hecho de que el objeto está mucho más arriba en lo que sería, o de lo que sería la altura que dijimos que era el igual a cero. Muy bien. La potencial elástica, no puede haber nada por ahí porque ya nada está comprimiendo o estirando el resorte. Ya está separado de cualquier forma de este sistema, entonces eso no debería tener ahí energía potencial. Entonces, vean que lo único que hay es energía potencial gravitacional y la energía total de mi sistema se mantuvo siempre como la misma en todos los últimos tres pasos por el hecho de que el sistema estaba aislado. ¿Lo ven? Que sería, digamos, básicamente lo que está mostrando en las llavecillas estas que están a la derecha de los gráficos. Muy bien. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos por ahí. Entonces, ok, como les digo, este problema obviamente y pues está resuelto en lo que es el libro, ahí pueden ver, y de hecho tiene varios pasos, pero lo más importante o lo que me quiero quedar aquí es vean cómo nosotros podemos ver desde un punto hasta otro, o sea, de un instante de tiempo hasta otro, ok, entonces, cuando el sistema estaba completamente quieto, por decirlo así, cuando yo llego y le comprimo el resorte, entonces es un punto. ¿Okay? Luego tenemos otro punto que es cuando el resorte ya, o cuando se vuelve a llegar al equilibrio del resorte y la bolita está siendo acelerada, o más bien ya va con una cierta velocidad para ir moviéndose, movilizándose. Entonces otro punto por ahí. Y después otro punto más es cuando ya la bolita está en el punto más alto, ¿verdad? Suspendida ahí momentáneamente. Entonces ahí yo puedo sacar distintos instantes, por decirlo así, del movimiento, ¿ok? O de todo este problema, de todo este ejercicio. Entonces, dependiendo de cuáles sean los dos momentos que tenga yo, obviamente entonces la ecuación esta, la de delta K más delta U, y técnicamente también podemos poner aquí energía interna para el caso aislado, ¿verdad? Que es igual a cero. Entonces, esto va a ir cambiando dependiendo de cuáles sean los momentos. ¿Por qué? Porque recuerden que esto está dado como K final menos K inicial. Y aquí este es U final menos U inicial. Van a ver que aquí nunca, y cuidado aquí, ¿verdad? Perdón, esto debería ser un más. Aquí nunca separamos en final e inicial, no, siempre va a quedar como nada más cambio en energía interna. No hay inicial y final. ¿Okay? Y esto es igual a cero. O sea, nosotros no consideramos energía interna final y energía interna final. Perdón, inicial, solo lo dejamos como esto. ¿Okay? Pero bueno, entonces volviendo a lo que estábamos, aquí este inicio, aquí este fin, ¿verdad? Inicio y fin van a depender de qué tome yo como inicio y qué tome yo como fin. Por ejemplo, yo puedo tomar mi inicio como el punto 2, que son esas gráficas, ¿verdad? La segunda, o sea, el punto donde está comprimido el resorte. Y puedo tomar mi final como el punto más alto cuando ya la bolita está, ¿verdad? Suspendida en el aire. ¿Okay? O puedo tomar mi final más bien como cuando está en el intermedio. O puedo decir más bien que lo inicial es cuando está en el intermedio y la final cuando está arriba. Oye, entonces puedo hacer distintas combinaciones y dependiendo de cómo yo haga esas combinaciones, entonces sí van a aparecer o no van a aparecer incógnitas. Entonces algo que ustedes pueden utilizar, pues obviamente para resolver el ejercicio de una forma ya sea más rápida o para justamente resolver el ejercicio, porque por ejemplo, ustedes no pueden saber cuál es la altura a la que llega la bolita, la bolita esta que es la bala, ustedes nunca van a poder obtener ese valor si no consideran ese como su punto final. Si ustedes solo consideran la parte donde está comprimido y cuando está en cero, ¿verdad? Y hacen todos los cálculos ahí,
nunca van a obtener como incógnita lo que sería esa altura que sube. Eso nunca va a aparecer en sus ecuaciones, entonces no podrían obtener. Entonces, por eso es importante saber que pues, podemos hacer esto de conservación de la energía para distintos puntos, ¿ok? Nosotros escogemos cuáles puntos serían y justamente eso es lo que me permite pues, resolver algún tipo de problema. Muy bien. Entonces, eso por ese lado. Y ahora vamos a ver acá. Entonces, ok, entonces ahora sí, hablemos un poco más. Bueno, no sé si hay dudas ahí hasta el momento, o si vamos bien. Todo bien, sí. Entonces, lo que iba a decir es que hablemos un poco lo que sería la parte de la energía interna. Y pues es algo que no hemos mencionado. Ah, bueno, y por cualquier cosa, notarán que las presentaciones cortas, ¿verdad? No tiene muchos, pero si yo veo que pues queda mucho tiempo, lo que haría es pues, buscar más ejercicios. Pero bueno, estaba diciendo que hablemos un poco más lo que sería esta parte de la energía interna. Bueno, pues como estaba mencionando antes, nosotros la energía interna básicamente para este curso lo vamos a ver simplemente como, o el cambio, perdón, en la energía interna, lo vamos a ver nada más cuando hay algún tipo de calentamiento, ¿verdad? O un tipo de aumento en lo que sería la temperatura de mi sistema, pero ese aumento en la temperatura lo vamos a dejar como algo simplemente mecánico, ¿ok? O sea, algo que sucede justamente por lo que hemos visto nosotros en este curso, que serían fuerzas. Entonces, ¿cuál es una fuerza que evidentemente hace o genera este cambio o este aumento de la temperatura? Bueno, la energía cinética, ¿sí? Perdón, la energía no, la fricción cinética. ¿Ok? La fricción cinética es una que genera ese tipo de cosas. Entonces, esa es la que nosotros vamos a estar analizando en lo que sería el curso. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes se van a la diapositiva 8, entonces ahí lo que se muestra es, bueno, o intentan hablar un poco atómicamente de lo que sería el movimiento, ¿verdad? Que se está dando ahí entre, o la interacción, perdón, que se está dando entre las dos superficies. Entonces, la idea es que, bueno, pues por haber un cierto tipo de rugosidad, por decirlo así, entre una superficie, entre las dos superficies, entonces hay unas ciertas como atracciones, ¿verdad? Que se dan que es lo que habíamos dicho que era lo que hacía que se impedía, ¿verdad?, que hubiera un movimiento en el sistema. Entonces, cuando nosotros hacemos esta fricción cinética que empieza a mover los objetos, hay una interacción por ahí que, bueno, el libro está representando o está mostrando, ¿verdad?, visualmente, como esa unión ahí que hay entre esos dos puntos de un libro y una superficie. Entonces, cuando esos dos puntos se empiezan a mover, es como si yo estuviera alterando lo que serían los átomos, ¿verdad?, que componen esa unión. Entonces, yo estoy calentando ahí eso. Nótese que, pues obviamente eso que se está mostrando ahí no es el único contacto que tiene el libro con la superficie, solo es nada más como una pequeña sección de esto. Imagínense que eso sería absurdamente largo, ¿verdad? O sea, si ya quisiéramos verlo. Y hay muchísimas uniones, entonces todas estas están generando ese aumento de temperatura al agitar lo que serían los átomos que componen o las moléculas que componen a estos objetos. Entonces, la idea es que, pues, ahí, de hecho, el modelo es un poco extenso, ¿verdad? En lo que es o habla bastante de lo que es el libro, esta parte, pero lo que yo me quiero concentrar, lo que nosotros nos vamos a quedar, es con lo que está ahí en la parte derecha del libro, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, lo que nos dicen es que, bueno, como notarán ahí en la en la primera ecuación, lo que tendríamos en ese caso es nada más una extensión de lo que habíamos llamado la teoría, perdón, el teorema de trabajo de energía cinética, que lo que decía era que el W externo es igual a delta K. Bueno, pues ahora lo que se está diciendo ahí, perdón, entonces ahí lo que se está diciendo es W, que debería decir técnicamente hay otros, pero el libro no lo hace. Entonces W otros menos lo que sería el trabajo hecho por la fricción es lo que estaría dado como delta K. Y bueno, entonces sabiendo que esto de acá yo lo puedo llegar y pasar al otro lado, entonces de ahí de donde sale, perdón, aquí debería ser un más, ¿verdad? Ah, no, lo están dejando como un menos. Bueno, sí, porque, bueno, sí, sí, claro, porque sí, perdón, porque el trabajo que realiza es negativo. Entonces, cuando yo lo paso al otro lado, entonces yo podría verlo como W otros, ¿verdad?
es igual a delta K más FK por D. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, pues o el libro lo hace así. Entonces dice, en lugar de considerar la fuerza de fricción o la fricción que usa en el sistema como algo externo, yo voy a decir que más bien la fricción o en las dos superficies se van a convertir en parte de mi sistema. Entonces dice que estos cambios que hay dentro del sistema, que sería, ¿verdad? El calentamiento que hay entre el bloque o en este caso el libro y la superficie, entonces eso va a ser parte interna de mi sistema. Si eso es interno, entonces esto de aquí se vuelve otra vez W externo, porque estoy diciendo que lo que antes había, ¿verdad? Los tenía que separar así por el hecho de que la fricción era externa, pero ahora si la fricción es interna, entonces esto se vuelve, el otro se vuelve el externo, o sea, esto se convierte a esta parte de acá, y después esto de acá, este FKD, se convierte entonces a lo que sería el cambio en la energía interna. ¿Okay? Porque justamente esa fricción, ¿verdad? O el trabajo realizado por esa fricción fue el que me generó ese cambio en la energía interna. Y entonces ahí es donde aparece lo que sería la ecuación esa que está ahí encerrada, que lo que dice es que cualquier cambio en la energía interna es igual a la fuerza de fricción por la distancia recorrida en el movimiento. Entonces ahí sí hay que tener cuidado en esta parte. No es el desplazamiento, es la distancia recorrida. O sea, si yo llego y mi movimiento es de un círculo, entonces en la distancia recorrida es la circunferencia de ese círculo. El desplazamiento sería cero, pero no, yo quiero ver aquí, en estos casos siempre saber cuál es la distancia recorrida. Entonces ustedes notarán, por ejemplo, yo he visto ejercicios donde llega y me ponen un sistema así, ¿verdad? Qué sé yo, como una montaña rusa o algo así. Entonces, no les van a pedir que saquen esta distancia porque ven que es una curva muy rara, no es un círculo, no es nada, no es una parábola, no es algo que sea fácil sacarle la distancia recorrida. Entonces, generalmente cuando se dan algunos sistemas complejos, se les da justamente la distancia, o sea, la distancia es una de los valores. O más bien la distancia queda como la incógnita, o sea, les tienen que dar todo el resto de datos en el ejercicio para descubrir cuál es la distancia, pero no geométricamente, sino que podría salir, por ejemplo, de esta parte de acá, ¿ok? De despejar ese D. ¿Ok? Pero bueno, esa es la idea, ¿verdad? De esos ejercicios. Entonces, no tenga miedo, digamos, no piense que tienen que sacar geométricamente lo que sería en ese tipo de distancia. ¿Ok? Cuando sí sea un problema mucho más sencillo, por ejemplo, un círculo o un cuadrado o una parte de un cuadrado o simplemente una distancia recta, ahí sí pueden esperar, ¿verdad? Que haya algún tipo de trabajo que se pueda hacer geométrico, pues para obtener lo que sería la distancia. Entonces ahí, no se confíen, ¿verdad? Completamente. Yo lo que me refiero es a curvas complicadas, no les podemos sacar distancia, pero a curvas que sean bastante obvias o bastante sencillas, pues ahí sí se puede sacar la distancia y tienen que sacarlo de una forma geométrica. Entonces tienen que tener ahí o estar revisando esa parte. Muy bien. Pues ahí pues para que sepa. ¿Alguna duda que haya hasta ahí? Todo bien. Ok. Entonces, si todo está bien, nada más, bueno, voy a borrar esta parte de acá. Ok. Y bueno, entonces, lo que estaba diciendo antes, ¿verdad? Entonces, si hay fuerzas no conservativas en mi sistema, sería justamente como algo de lo que estuve hablando ahora, que estoy mencionando. O sea, lo que estoy diciendo es, primero, que el sistema sí está aislado, ¿ok? Entonces, básicamente ese W externo técnicamente sería cero si está aislado mi sistema. Pero ahora estoy considerando la parte de la fricción como algo interno al sistema, o sea, lo metí dentro de mi sistema, lo que sería la fricción entre estos dos objetos por el hecho de que los dos son parte de mi sistema, ¿sí? Entonces estoy considerando como un cambio interno. Entonces eso significaría que se mantiene esta ecuación, ¿verdad? Y entonces ahí lo que nos dicen, lo que es la diapositiva 9, creo que es lo que veo desde aquí, ¿verdad? Sí, la diapositiva 9, y se va a parar, sí, con eso ya termino. Lo que dicen en la diapositiva 9 sería
que el cambio en la energía mecánica, que sería la unión de estos dos, ¿ok? Esto de acá y esto de acá. Entonces, eso de I más el cambio en la energía interna es igual a cero. O sea, cuando nosotros tenemos un sistema con fuerzas no conservativas que podemos considerar internas, entonces vean que se tiene que haber una compensación acá. Nótese por cómo definimos el cambio en la energía interna, vean que esto de acá, y son las magnitudes, ¿verdad? Estos dos, bueno, o esto es una distancia recorrida que siempre tiene que ser positiva, y esto es la magnitud de esta fricción cinética. Entonces, esto siempre va a ser positivo. Nosotros nunca vamos a tener, y repito, nunca vamos a tener un sistema donde el cambio en energía interna, cuando vamos avanzando en el futuro, ¿verdad? O sea, cuando el cambio en la energía interna vaya a ser negativo, eso no va a pasar. O sea, siempre vamos a tener un aumento en la energía interna por la fricción. Entonces, ustedes no pueden llegar y hacer verdad que dos objetos, qué sé yo, se deslice uno sobre otro y que esto haga que se enfríen. Eso no va a pasar. ¿Okay? En nuestros problemas nunca va a pasar. Siempre se va a calentar. O sea, este valor siempre va a ser positivo. Entonces, si tenemos un aumento de la energía interna, o sea, si tenemos un ejercicio donde en efecto haya un aumento, entonces significa que esto se tiene que reducir. Entonces va a haber una reducción o un cambio efectivo en lo que sería la energía mecánica. Entonces eso es lo que dice ahí, ¿verdad? De que cambios en la energía mecánica para fuerzas no conservativas. O sea, cuando tenemos este tipo de fuerzas no conservativas que me aumentan la energía interna, entonces vamos a tener cambios y específicamente una reducción en lo que sería la energía mecánica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace la reducción? Bueno, eso lo veremos, o eso se verá en lo que serán los cambios en las energías, tanto cinética como potencial. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si yo pongo aquí el borrador y marco este como mi inicio, ¿ok? Inicio, entonces empiezo a moverlo, ¿ok? Y lo dejo mover un final, ¿ok? Vean que en este caso, por ejemplo, lo que hubo ahí, bueno, ¿qué podríamos ver en este caso? Bueno, no, porque yo lo estuve empujando, entonces no me funciona. Entonces dejémoslo como este caso de acá. Inicio, ¿ok? Y final. Por dicho me quedé en la platina. Y final. ¿Ok? Entonces cayó. Sistema completamente aislado, mucho más sencillo para mí entonces. Entonces, lo que yo quería era más o menos que se deslizara un poco lo que fuera el borrador, pero bueno, y nada más se cayó. La idea entonces era llegar y decir que, pues ahí empieza en reposo, termina en reposo, no puede haber cambio en esta parte. Entonces, comienza en un punto alto y baja a otro cierto punto. Entonces, ahí sí hay un cambio en lo que sería la energía potencial. Pero esto de aquí entonces tiene una reducción, pero esto sigue siendo cero, por ser un sistema aislado. ¿Dónde se está yendo la energía? Bueno, se convierte en energía interna por lo que en teoría, ¿verdad? Yo iba a pensar que iba a ser la fricción, ¿verdad? Que se iba a dar entre el rulador y la pared. Pero donde se me cayó ahí, pues fue muy brusco. Y se generó un golpe, ¿verdad? Entonces ahí, pues eso es otro modelo. Pero la idea era que fuera ahí lentamente cayendo. Entonces, no importa. Al final la idea era como de que se resbalara, ¿verdad? O deslizara en la superficie rugosa y entonces se convirtiera en energía interna. Entonces ahí podemos ver que hay distintas formas en las que puedo tener el cambio en la energía, el cambio entre energías, ¿verdad? Entonces disminuyó la energía potencial y aumentó la energía interna. En ese caso, en la gravitacional puede haber cambios en las elástica o más bien la cinética la que cambia, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas posibilidades, entonces claramente eso les da a ustedes pues las ideas, ¿verdad? Y de que pueden haber muchísimos ejercicios en esta parte. Y de hecho, bueno, pues los hay ahí, ustedes pueden irlos viendo y nosotros vamos a estar viendo también otros por acá. Entonces, bueno, pues ya en lo que sería, vamos a ver qué nos hace falta. Bueno, lo que nos queda es poco. Entonces, básicamente sí, yo sé que voy a tener que agregar algunos ejercicios, pero todo bien, o sea, ya lo tenía presupuestado. Pues quería ver más o menos cuántos de todos los que tenía ahí en lista podíamos hacer. Creo que vamos a poder hacer bastantes. Entonces, ya para el próximo bloque vamos a estar viendo ejemplos de ejercicios. ¿Ok? Entonces, lo dejamos aquí y volvemos a lo que sería. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Alguna dudilla que haya? ¿Todo bien? Entonces volvemos a las 8.